Bueno, hermanos, hemos terminado la primera carta del apóstol Pedro la semana pasada. Fueron 13 temas, esperando que hayamos aprendido algo, amén. Y el próximo domingo vamos a comenzar con la carta a Tito, una carta muy necesaria, como todas. Y después que terminemos la carta a Tito, seguiremos con la segunda carta del apóstol Pedro. El día de hoy vamos a tomar un tema variado y vamos a Mateo capítulo 26, versículo 69. Cuando lo tenga me dice un amén. Mateo capítulo 26, versículo 69 al 75. Son 7 versículos que vamos a abordar el día de hoy. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a orar, hermanos. Oremos juntos, amén. Amado Señor, Padre Santo, reconozco, Señor, que me encuentro muy necesitado, mucho, Señor. Reconozco, Señor, que lejos de ti, reconocemos que lejos de ti nada podemos hacer. Y te pedimos, te suplicamos que nos ayudes, que nos des la fortaleza, que nos guíes a poder expresar tu palabra, Señor, y que nos presentemos delante de ti como obreros que enseñan bien la palabra de verdad. Señor, ayúdanos, Padre Santo. Reconozco, Señor, que mis pies tiemblan, mis manos tiemblan, porque estamos delante de ti. Te necesitamos, mis hermanos y yo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Qué pasajes, ¿verdad, hermanos? Creo que hace algunos años nuestro hermano William enseñó un poquito de esto. Amén. Pero ya tiene algunos años. Si le pusiéramos algún tema, bueno, arriba en su Biblia dice: Pedro niega a Jesús. Pero si le pusiéramos algún tema como para llevarlo a alguna aplicación, el tema sería, mis hermanos: ¿hemos negado a Jesús? Esa es una pregunta que usted y yo nos tendríamos que hacer de una manera muy personal. Como pregunta, ¿verdad? ¿Hemos negado a Jesús? Usted mismo y yo mismo me tengo que responder, amén. Si cada uno de nosotros, mis amados hermanos, mire bien, analizando estos versos, si cada uno de nosotros hiciéramos un autoanálisis muy personal, número 1, de cómo nos conducimos en nuestra vida cristiana, fíjese bien, eso es algo personal que usted debería de hacer y yo debería de hacer.
si nos hiciéramos un autoanálisis de una manera muy personal de cómo nos conducimos en nuestra vida cristiana, si nos examinásemos todo lo que hablamos, nuestro hermano Gustavo habló un poquito de esto el jueves pasado, ¿verdad? De todas las cosas que hagamos, las hagamos para el Señor. Y si nos examinásemos todo lo que hablamos, tú personalmente y yo, si analizáramos la forma como reaccionamos en ocasiones ante circunstancias que vivimos, si analizamos más bíblicamente las decisiones que tomamos diariamente, y si examinamos de cómo pasamos por alto, mis hermanos, constantemente en nuestra vida cristiana, ciertos mandamientos que el Señor nos ha dejado, como orar, como leer la palabra del Señor, teniendo esa comunión que un cristiano debería de tener todos los días, nos daríamos cuenta, siendo sinceros, con nosotros mismos, que muchas veces, no porque queremos, sino porque somos débiles, muchas veces negamos a Jesús. Repito, si nos examinásemos a nosotros mismos de cómo de una manera constante pasamos por alto en nuestra vida diaria ciertos mandamientos que el Señor nos ha dejado, como orar, leer las Escrituras, teniendo esa comunión diaria, comunión que deberíamos de tener todos los días como cristianos, nos daríamos cuenta, no porque queremos, sino porque somos débiles. Nos daríamos cuenta de cómo en ocasiones, mis hermanos, con nuestra conducta nos negamos nosotros a Jesús. Así es. ¿Qué es esto, mi amado hermano? Esto es la autosuficiencia que en un momento dado todos caemos. ¿Qué es la autosuficiencia? La autosuficiencia, mis amados hermanos, es una condición que nos pone en un estado de orgullo. La autosuficiencia es una condición que nos pone en un estado de presunción. La autosuficiencia en la que en ocasiones caemos es un estado, amados hermanos, de autoanarquía, un estado de arrogancia, soberbia, donde cuando adoptamos, hermano, el yo puedo y el no necesito de nadie, tarde que temprano, eso nos va a traer a nosotros en una caída. Pastor, pero yo nunca he dicho que yo puedo solo. Pastor, pero yo nunca he dicho que no necesito de nadie. Pastor, pero yo nunca he dicho, ni de mi boca han salido palabras como con mis fuerzas lo puedo hacer. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios que entendemos que no podemos solos. Gloria a Dios que entendemos que no son nuestras fuerzas. Gloria a Dios que entendemos que estamos necesitados. Gloria a Dios que entendemos que somos débiles. Mas sin embargo, cuando queremos vivir nuestra vida cristiana sin oración, cuando queremos vivir nuestra vida cristiana sin la lectura de la palabra de Dios diariamente, cuando queremos vivir nuestra vida cristiana sin comunión, estamos diciendo, yo puedo vivir mi vida cristiana sin Dios. Mis hermanos, yo no sé si usted ha notado en estas últimas semanas que el Señor, a través de los mensajes que hemos estado escuchando, hay una ordenanza que constantemente nos ha dicho el Señor a través de los mensajes. ¿Sí recuerda cuál es? Velad. Usted lo ha visto muy recurrente en los mensajes pasados. Velad, velad, velad. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, nos dice, separados de mí, hablando de esa comunión, hablando de velad, separados de mí, nada podéis hacer, no podéis hacer nada. La versión Palabra de Dios dice, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Es decir, por más que querramos dar fruto,
Por más que queramos ser pacientes, por más que queramos tener mansedumbre, estar afirmados, o tener dominio propio, o mostrar frutos de conversión, sin comunión, separados de Él, nada podemos hacer. Y el Señor nos ha estado hablando constantemente sobre velen, tengan comunión, velen, tengan comunión. En los mensajes pasados, por lo menos de este mes que está pasando, de este mes que pasó. Hermanos, ¿qué vemos en estos versos? Verso 9 al 75. Vemos una caída pronunciada por la autosuficiencia. Vemos una caída pública. Vemos una narración triste donde un discípulo tiene una caída pública. Vemos que esta caída pública se comenzó a gestar en el corazón de Pedro, mire bien, pensando que él podía con sus fuerzas, pensando que él lo podía hacer con sus fuerzas. Pregunta, ¿qué dijo Pedro en los contextos? Mateo 26, 33. Respondiendo, Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca, mire las palabras que usó él, yo nunca me escandalizaré. La versión Palabra de Dios para Todos dice, aunque todos pierdan la fe, yo nunca lo haré. Amados hermanos, el Señor, conociendo la debilidad, la fragilidad, la inconsistencia, no solamente de Pedro, sino también la nuestra, porque la comunión la tenemos que tener diario. Repito, el Señor, conociendo la debilidad, la fragilidad, la inconsistencia, no solamente de Pedro, sino la nuestra, el Señor, amados hermanos, le da una lección a Pedro. El Señor, conociendo la debilidad y la fragilidad y la consistencia de Pedro y la nuestra, le dijo, Pedro, si tú crees que con tus fuerzas, Pedro, si tú crees que con tus habilidades no me vas a negar, te digo, Pedro, que antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Amados hermanos, pregunta, ¿esta semana que pasó hemos negado al Señor Jesús? ¿Lo hemos negado? Esta semana que pasó, ¿lo hemos negado con nuestra forma de hablar? Lo más probable es que sí. Esta semana que pasó, ¿lo hemos negado con nuestra forma de conducirnos? Lo más probable es que sí, ya que si tú y yo no hemos tenido una verdadera comunión, como el Señor Jesús nos dice a través de su palabra o a través de la oración y de la lectura de su palabra, lo más seguro es que esta semana, mis hermanos, lo hemos negado. Lo más seguro es que sí. Pastor, pero escuché a mi predicador favorito. Deja de escuchar predicadores y ve a la oración y a la lectura de la palabra. Aliméntate de la palabra. Abre la Biblia de una manera sistemática, estúdiala. Pastor, no sé leer, escúchala en audio. Hermano, no es malo escuchar predicadores. Pero eso no es tener comunión. Tener comunión es orar y abrir la Biblia y leerla. Es leerla. Están muy serios todos. Es leerla. ¿Por qué, amados hermanos? Porque aquí vemos nosotros una caída pública que inició en un corazón que tenía orgullo. Vemos una caída pública que inició en un corazón que se sentía autosuficiente. Vemos una caída pública que inició pensando Pedro que podía con sus fuerzas. Vemos una caída pública que se gestó pensando que sin oración podía salir de la prueba.
Sin oración tú y yo no vamos a poder salir de la prueba. Sin oración tú y yo no vamos a poder salir. Vamos a estar débiles. En que escuches predicadores. Sin oración vas a estar débil. Pastor, ya no lo voy a escuchar. No me escucha. Aquí escúcheme, aquí en el culto público. Aquí. A lo mejor ni me escucha. Mis hermanos, esta narración de esta caída pública de la negación de Pedro sobre el Señor Jesús, mire bien, los 4 evangelistas lo narran. ¿Te imaginas? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelistas narrando esta caída pública donde algunos años después de la restauración de Pedro, seguramente Pedro la escuchó. Porque ¿cuál es el propósito de esta narración? Mire bien, el propósito es que la Escritura muestra la debilidad, el pecado del hombre versus la paciencia, el amor, el poder y la benignidad de Dios. Y aunque esta narración es un acontecimiento triste, también podemos ver la gracia de Dios, cómo Pedro fue restaurado. Mire cómo dice el verso 69. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mire bien, una criada. Verso 70. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Amados hermanos, ¿quién le preguntó a Pedro estando sentado en el patio que si Pedro estaba con Jesús? Una criada. Fíjese bien, una criada. Una criada que en el siglo I se consideraba como una esclava. Una criada que en el siglo I se consideraba como alguien de bajo rango o alguien al cual no tienes por qué darle ninguna explicación de nada, o alguien insignificante en el siglo I ante la sociedad. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Por la gramática del texto, Pedro se levanta o levanta la voz diciendo a todos, yo no sé lo que dices. Una criada. Repito, alguien insignificante ante la sociedad en el siglo I. Y no quiero hacer esa comparación, mis hermanos, pero a veces, en ocasiones así pasa, por cosas insignificantes, negamos al Señor con nuestra forma de ser. Por cosas pequeñas. Las hacemos grandes. Y negamos al Señor. O actuamos como siquiera no lo conociéramos. Repito, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Por la gramática del texto, porque le preguntó a la criada. Pedro se levanta o levanta la voz diciendo a todos, yo no sé lo que dices. Y cuando leemos este verso primero, amados hermanos, el 69 y el 70, digo, qué triste narración. Qué triste narración donde alguien que en un momento dado recibió dones, recibió enseñanza, recibió mucha misericordia. Pedro fue uno de los 3 del círculo más íntimo del Señor Jesús y ahora lo está negando delante de todos. Y pareciera, mis hermanos, que esto no ocurre en la iglesia de una forma general, mas sin embargo, por el contrario, en ocasiones, en muchos lugares, o muchas congregaciones, o en la iglesia de una manera general, servicio tras servicio, se niega a Jesús. Se niega a Jesús dando sermones que no son cristocéntricos, sino humanistas. Se niega a Jesús a través de mucha de la música que se hace llamar cristiana, donde constantemente en esa música te dice, arrebátalo, tú tienes el poder en tu boca.
Mas sin embargo, el Evangelio nunca te dice, cree en ti. El Evangelio nunca nos dice que es nuestra fuerza o nuestra capacidad. El Evangelio nos dice que lo único que nos sostiene es su gracia. Dice el verso 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Amados hermanos, si yo le preguntara a usted quién de los apóstoles era el más aguerrido, el más valiente, el que iba por delante, el que hablaba primero, usted quizá rápidamente le vendría a la mente Pedro. ¿Sí o no? Si yo le preguntara, hermano, ¿quién de los apóstoles es el más valiente? El más aguerrido, el que hablaba primero, usted rápidamente quizá dijera, hermano, pues Pedro, no hay más. Ya que Pedro, mire bien, fue el que dejó las redes para seguir a Cristo dejándolo todo. ¿Sí o no? Fue Pedro quien echó la red, donde después que la red se llenó de peces, mire bien hermano, donde después la red se llenó de peces, no dijo, el negocio acaba de prosperar, porque estaba en la quiebra, no había pescado en toda la noche. Pero ahora el negocio acaba de prosperar, por lo tanto me ocuparé del negocio. Pedro no dijo eso. Pedro no dijo, no había ventas, pero ahora el negocio prosperó, me ocuparé del negocio. No, Pedro no dijo eso. Nosotros quizás sí lo diríamos, ¿verdad? Pastor, el negocio, mire que el negocio ha prosperado tanto que no tengo tiempo de ir a la iglesia. Mire que pastor, si usted supiera la venta que hay por los holidays, por lo tanto me voy a ausentar de algunos cultos. Mire, pastor, los contratos que me han llegado. ¿Sabe que no tengo tiempo para ir al culto? Pero sin embargo, Pedro no actuó de esa manera. Pedro, al ver la red llena de peces, sale corriendo a Jesús y cuando llega a Jesús le dice, apártate de mí porque soy un hombre pecador. A Pedro no le importó el negocio. No le importó. Por otro lado, también vemos que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por otro lado, fue el mismo Pedro que caminó sobre el agua, el que cortó la oreja de aquel soldado. Y ahora este es el mismo Pedro que dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yo le hago una pregunta, mi amado hermano. ¿Pedro amaba a Jesús? Sí lo amaba. Lo amaba, lo había dejado todo por Jesús. Mas sin embargo tenía un problema. ¿Y sabe cuál era? El orgullo. El orgullo. ¿Amaba a Jesús Pedro? Lo amaba. ¿Pero cuál problema tenía? El orgullo. Y así vemos muchos cristianos. Amamos a Jesús, pero de repente podemos tener un problema escondido por ahí, dentro del corazón, que se llama orgullo. Y ese orgullo llevó a Pedro a una caída pública. Pedro estaba sentado fuera del patio, dice el verso 69, y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Verso 70, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. ¿Qué es esto? Eso es una caída pública de un verdadero creyente. Cuando alguien caiga, usted no lo deseche, hermano. Oremos por ellos. Porque el que esté firme, mire que no caiga. ¿Qué es esto? Esto es la caída pública de un verdadero
creyente. Verso 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra criada, imagínense, y dijo los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Verso 72, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Verso 73, un poco después acercándose los que estaban allí, los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, mire lo que dijo este hermano en Cristo. Yo sé que muchos de nosotros no decimos malas palabras o de repente proferimos cosas que no con nuestra boca, ¿verdad? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Mi hermano, Pedro no cayó de la noche a la mañana. Escuche bien, Pedro no cayó de la noche a la mañana. Pedro no se levantó en la mañana y dijo, hoy voy a caer. No pasó así. No pasó así. Ya que ningún cristiano nacido de nuevo le sucede de esta manera. Mi hermano, tú no te levantas en la mañana y tú dices, el día de hoy voy a caer. ¿Tú te levantas así en la mañana? ¿Te levantas así? No. Ningún cristiano nacido de nuevo dice, ay, bueno, pues hoy es día de no sé qué, para los que festejan, ¿verdad? No esperaban un sermón de eso, ¿verdad? Tú no te levantas en la mañana y dices, oh, el día de hoy yo voy a arruinar mi matrimonio. ¿Alguien se levanta así en la mañana? Ningún cristiano nacido de nuevo se levanta en la mañana y dice, el día de hoy me voy a pelear con mi esposa. Ningún cristiano nacido de nuevo se levanta en la mañana diciendo, el día de hoy voy a abandonar la fe. A ningún cristiano le pasa así. ¿Verdad que no? Sin embargo, ¿qué vemos aquí? Vemos que la caída de Pedro se gestionó en su autosuficiencia, donde cuando él se le pidió que velara y orara, al no hacerlo, este es el resultado. Porque nosotros leemos la escritura y decimos, bueno, Pedro no oró y por eso le cortó la oreja al soldado. No, también negó a Jesús. Mis hermanos, cuando tenemos descuidos espirituales es cuando somos más tentados a caer. Si nos descuidamos en la oración diaria, si nos descuidamos en la lectura diaria, es ahí donde estamos más propensos a caer. Pastor, ¿cómo vamos a resistir las tentaciones? ¿Con nuestras fuerzas? No. ¿Cómo vamos a menguar en nuestro carácter con nuestras fuerzas? No. Necesitamos fortalecernos en el Señor. ¿Dónde comenzó la caída de Pedro? Mateo 26:30 dice que después de instituir la cena del Señor, el Señor anuncia que serán dispersados porque Cristo está, él iría el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Qué dijo Pedro? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y luego el Señor lo mandó a orar y ni siquiera oró. Y si nosotros pensamos que no vamos a negar a Jesús a pesar de que ni oramos o leemos las Escrituras y nos mantenemos en esa comunión, estamos equivocados. Tú y yo no podemos vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas. No podemos. Tú y yo no podemos vivir la vida cristiana con nuestra propia fuerza. Si no ayunamos, si no oramos, si no nos congregamos, si no tenemos esa comunión diaria, no podemos vivir la vida cristiana. Si no oramos, si no ayudamos, si no nos congregamos, si no leemos a la Escritura, vamos a estar débiles y por lo tanto estamos más propensos a negar a Jesús.
¿Por qué? Porque nosotros no podemos con nuestras fuerzas. Amén. Mis hermanos, ¿qué había en Pedro? Autoconfianza. Falta de oración. Falta de oración. Pedro no resistió la tentación y es por eso que cayó públicamente. Y la falta de comunión precede la caída. Nosotros no podemos resistir a la tentación sin orar, mis hermanos. Nosotros no podemos pensar que podemos vivir una vida cristiana sin orar. Nosotros no podemos vivir la vida sin dependencia de la palabra. Así no funciona la vida cristiana. Así no funciona. Pastor, yo escucho muchos predicadores, ya párale. Lee tu Biblia, ora, ten comunión con el Señor de una manera secreta. Lee tu Biblia, ora, ten comunión con el Señor de una manera secreta. Lee tu Biblia, ora, ten comunión con el Señor de una manera secreta. Ya que cada vez de que menguamos en nuestra vida de oración, decimos, yo puedo hacer las cosas sin la ayuda de Dios. Esa es la actitud por lo menos que tomamos. Mis hermanos, Pedro amaba a Jesús. Y le voy a decir algo, los creyentes genuinos nacidos de nuevo no caemos porque amamos a Jesús. Los creyentes nacidos de nuevo caemos porque dejamos de velar y dejamos de depender de Jesús. ¿Usted ama a Jesús? Usted lo ama, ¿verdad? Pero deja de velar y deja de depender de Él. Bueno, hay una caída pronunciada en nuestra conducta o en nuestra forma de hablar. Pedro dejó de orar. Pedro dejó de depender de la gracia y comenzó a enfriarse y ahora lo vemos en una caída pública. Mis hermanos, atendamos nuestra vida espiritual. Verso 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí también, este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Maldijo, ¿verdad, hermanos? Ahora, mire bien estos versos. Mire bien. Número 1. Primero negó diciendo, no sé lo que dices, verso 70. Número 2. Segundo, Pedro negó otra vez, ahora con juramento, diciendo, no conozco a tal hombre, verso 72. Y número 3, tercero, Pedro comenzó a maldecir y a jurar diciendo, no conozco al hombre, verso 74. Y enseguida cantó el gallo. ¿Usted nota algo ahí? ¿Nota algo ahí, mi hermano? ¿Qué nota? ¿Cómo va progresando el pecado? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Mis hermanos, ¿qué es esto? Esto es como cuando en alguien hay un descuido, si no se atiende de una manera rápida, vemos cómo el pecado va progresando en la vida de alguien. Va progresando. Es como alguien que tiene un enojo con alguien, pero va a ir progresando si no lo atiende uno y no lo atiende uno, hasta convertirse después en una raíz de amargura. Y lo deja uno crecer y crecer y crecer. Eso no sale con terapia. Eso no sale, necesitamos tener comunión con el Señor. Repito, en el verso 70, Pedro lo negó. En el verso 72, juró
diciendo no conozco a tal hombre, y en el verso 73 maldijo. Repito, ¿qué es esto? Esto es cuando hay un descuido, si no se atiende de una manera rápida, vemos cómo el pecado va progresando en la vida de alguien. Así de que cuidemos nuestra relación con Dios. Ya que, mis hermanos, la doctrina de la depravación del hombre, ¿sabe cuándo termina? Cuando viene el Señor o morimos en Cristo. Ahí termina. Ya que aunque fuimos justificados por la fe, nuestra carne caída constantemente nos hace pecar. Por lo tanto, fortalezcámonos en el Señor. Verso 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros hacerlo con nuestras fuerzas. Lucas, mis amados hermanos, en esta misma narración expone que en cuanto Pedro negó al Señor y cantó al gallo, Lucas expone que Jesús miró a Pedro. ¿Te imaginas? Lucas 26, 61 dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Jesús acababa de ser traicionado por Judas. Jesús estaba golpeado. Jesús acababa de ser burlado. Jesús acababa de ser difamado. Jesús estaba ensangrentado. Estaba rodeado de sus enemigos, donde la Escritura dice que le habían dado puñetazos y donde le habían dicho blasfemo. Y en medio de todo eso, mira a Pedro, donde esa mirada no fue una mirada accidental. Lo miró. Pedro levanta la vista y ve al Señor y se acuerda. ¿Y te imaginas cómo está el Señor? Ensangrentado, golpeado, burlado. Judas lo traicionó. Y en cuanto Pedro lo niega, canta el gallo, esa mirada, mi hermano, no fue accidental. Él dirigió su mirada a Pedro. Y la pregunta es, ¿el Señor miró a Pedro con ira? No. ¿El Señor miró a Pedro con enojo? No. ¿El Señor miró a Pedro con desprecio, con rechazo, con deseos de venganza? No. ¿Cómo lo miró? Por lo que pasa después en la restauración de Pedro, el Señor miró a Pedro con ojos de misericordia. A veces nosotros no queremos ni ver a otro hermano. Le saco la vuelta al hermano y lo bloqueo. Que no lo quiero ver, ni lo que publica no quiero ver. Porque así somos nosotros. Ahí está la doctrina de la depravación del hombre. Porque aunque fuimos justificados, nuestra carne nos gana a veces. Pero el Señor mira a Pedro con ojos de misericordia, de gracia. Donde algunos historiadores dicen que eso fue lo que marcó a Pedro, la mirada del Señor. Y donde algunos historiadores dicen que cuando Pedro escuchaba un gallo, ya muchos años después, Pedro lloraba. Aprendió la lección Pedro.
Aprendió la lección que en medio de una tentación, prueba, debemos de fortalecernos en el Señor. ¿Qué dijo en su primera carta? ¿Se acuerda? La acabamos de terminar. Acercaos a Él, piedra viva. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Se imagina cuando Lucas narra eso, que el Señor miró a Pedro? Y lo vio con ojos de misericordia, de gracia. Amén, hermanos. Amados hermanos, el Señor conoce nuestras debilidades. El Señor conocía el orgullo de Pedro. Pedro le había dejado todo, pero tenía un problema en su corazón, el orgullo. Y a pesar de eso, mire bien, así fue el Señor a la cruz. Así fue el Señor a la cruz. El Señor conociendo tus debilidades y mis debilidades, el Señor conociendo lo que hay en nuestro corazón, amados hermanos, o en la condición de cómo estábamos nosotros, aún así el Señor fue a la cruz. Aleluya. Y la cruz nos tiene que recordar algo a nosotros. ¿Qué? Que Él lo conoce todo de nosotros y aún así fue a la cruz. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? Vemos que separados de Él nada podemos hacer. Sin comunión, sin oración, no vamos a poder dar fruto. Vemos que podrás conocer las Escrituras, pero si no hay comunión, seremos débiles. El gallo cantó, Pedro recuerda las palabras del Señor Jesús y llora amargamente. Él llora. No le está echando la culpa a los demás. Reconoce su pecado y fue restaurado. Y aunque esta narración, mis hermanos, es una de las más tristes que narra Mateo, también es una narración que nos da a nosotros mucha esperanza, ya que después Pedro fue restaurado. ¿Se da cuenta de la restauración de Pedro, que el Señor no fue y le reclamó, verdad? Por eso lo miró con ojos de misericordia. Iglesia, ¿tú amas a Jesús? Sí lo amas. Pero en ocasiones lo negamos. ¿Sabes por qué? Porque no oramos como tenemos que orar. Y no leemos las Escrituras como las tenemos que. No nos fortalecemos como debemos de fortalecernos en Él. A manera de aplicación, ponte de pie. No olvidemos que nada podemos hacer separados de Él. Así de que estemos velando continuamente en oración y tengamos comunión con Él. Y que el Señor nos siga viendo con ojos de misericordia y de gracia.